¿Cómo podría la IA ayudarnos a diseñar soluciones más inteligentes para cuidar el medio ambiente y mejorar nuestra calidad de vida? Microacción, 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 el podcast de la revolución. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Microacción del Micrófono a la Acción, el podcast oficial de Ergonomic México. Mi nombre es Alan Betanzos y estaré siendo su anfitrión por el episodio de hoy, que pues desgraciadamente es el segundo de dos. Hablando de inteligencia artificial. El tema del día de hoy es inteligencia artificial, aplicaciones en sostenibilidad. Si no han ido a checar el primer episodio, vayan corriendo en este momento porque es un contexto que no se pueden perder y que precisamente por eso es lo que me lleva a presentar, bueno, a seguir presentando a nuestro invitado del día de hoy, el cual es el ingeniero en computación David Armando Farias Hernández. ¿Cómo sigues, David? ¿Qué tal ese primer episodio? Excelente, Alan. Con mucho gusto de seguir aquí contigo. Sí, agradezco también infinitamente que nos sigas, pues ahora sí que prestando tu tiempo, que es muy valioso. Pero ahora sí que, pues, para entonces dejarnos de chistes, vamos a entrar de lleno al tema entonces. Perfecto. ¿Ves que desde el episodio pasado, que otra vez para que no se lo pierdan y vayan a checarlo en este momento, habíamos hablado pues que realmente existen varios tipos de inteligencia artificial? Tenemos esta parte de la generativa, que es la que tenemos como todos en este momento, pues ahora sí que todos sabemos qué es la IA generativa, aunque no sepamos el nombre, sabemos qué es. Tenemos esta parte de la predictiva y tenemos esta parte de la reactiva que nos mencionabas. ¿Tú cuál crees en general? O sea, sin tener como esta subdivisión de inteligencia artificial tal. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿tú qué consideras que es el imaginario, pues ahora sí que social colectivo? ¿En qué piensa la gente cuando le decimos inteligencia artificial? Wow, en este momento yo creo que está muy dividido. Hay un sector de la población que piensa es una súper herramienta que nos va a ayudar a mejorar nuestra vida, etcétera. Y hay otro sector que lo ve como el monstruo que va a acabar con un montón de cosas, trabajos, etcétera. Entonces yo creo que ahorita todavía están esas dos visiones. Sí, que bien dirían por ahí, ¿no? Héroe o amenaza. Exactamente. Entonces, pues sí, porque realmente dependiendo del sector en el que, pues ahora sí que en el que nos estemos desenvolviendo, sí puede ser un aliado estratégico operativo ideal. Puede ser esta parte de, quizá no una amenaza, pero sí algo que está ahí latente que a lo mejor no entendemos qué es lo que nos genera, pero no nos agrada del todo, ¿no? O también podemos tenerlo en esta parte del, no lo entendemos del todo. No tenemos todavía quizá la información, la habilidad, las estrategias necesarias para realmente definirlo, ¿no? Y que al final, creo yo, me gustaría saber tu opinión también, que es dependiendo del uso que tú le quieras dar. Totalmente. Y lo mencionaste ahorita. Yo creo que una parte súper importante, como dices, no la entendemos. Entonces es responsabilidad de nosotros entenderla. Nadie nos lo va a explicar. O sea, la inteligencia artificial no nos la va a explicar a sí misma. Lo puede hacer y si le preguntas te lo va a decir, pero eso no es una respuesta, no es como lo debemos de entender. Debemos de entenderla a fondo, debemos de entrar un poco ya en la parte filosófica, ética, social, porque solo así vamos a poder sacarle todo el jugo, todo el verdadero potencial que tiene y no caer en estas partes negativas, ¿no? En los sesgos, etcétera, ¿no? Enfoquémonos. ¿Y cuál considerarías tú? ¿Cuál crees tú que son unos buenos primeros pasos para empezar a entender la inteligencia artificial? ¿Qué recomendarías tú para, pues sí, literal, para dar esos primeros pasos? Lo más fácil, lo más sencillo es aventarte al agua, ¿no? Usarla. Claro. Eso, bueno, trae otras consecuencias, pero específicamente para poder entenderla es usarla. Tienes que usarla, empezar a tocarla, empezar a ver cómo funciona, qué cosas hace, qué cosas no hace, para que solo así, ya metido ahí, puedas hacerte otro tipo de preguntas, que nos tenemos que empezar a hacer muchas preguntas, ¿no? Pero solo así podemos iniciar. Claro, ¿no? Y me encanta porque al final esta parte de
Cuestiónate y Totalmente. que al final, no solo en este tema, sino literal, yo creo que en la mayoría de cosas que podamos encontrar, el hecho de cuestionar todo y de Exacto. cuestionarse uno mismo siempre es una base, ahora sí que muy sólida. Ahora, hablando un poquito más de esta parte de sus aplicaciones, no solamente en sostenibilidad, sino también en esta parte social, ¿de qué manera, bueno, la inteligencia artificial está ayudando a resolver desafíos como el cambio climático, la desigualdad o la exclusión digital? ¿O podría estarlos amplificando? Desafortunadamente la respuesta no es sencilla y más bien es ambigua, porque la respuesta es las dos. La respuesta es sí y no. Exactamente, y desafortunadamente son las dos, porque sin duda está afectando, sí, porque requiere un consumo Claro. excesivo de energía al día de hoy para poder trabajar y para poder generar y para poder tener toda esta herramienta a la mano de todos nosotros. Esa es la parte negativa. Claro. Sí está afectando el medio ambiente. Sin embargo, yo creo que si lo hacemos bien, si nos hacemos las preguntas correctas, si empezamos a enfocarlo y encauzarla correctamente, todo ese poder de cómputo va a ser mucho más efectivo, mucho más eficiente, de tal forma que los beneficios que va a traer van a ser mayores al consumo de energía que está teniendo y que va a seguir teniendo. Va a ser más eficiente, va a bajar, pero siempre va a consumir energía, ¿no? Sí, no, y que al final lo podríamos ver de cierta forma como un costo inicial, no como Exacto. una inversión, porque creo que sería un término un poco más complejo, pero sí esta parte de es un costo inicial Sí. para pues ahora sí que echar a andar el motor y que como lo acabas de mencionar, ¿no? Los beneficios que se reflejen después de ese costo energético abrumador, al final de cierta forma se compensen, ¿no? Esperamos que así sea, pero tenemos que enfocarlo bien. Eso depende de nosotros. Claro, y es como lo que mencionábamos respecto al final del episodio pasado, mencionamos algunas de esas aplicaciones y que al final, como tú lo mencionabas, ¿no? Las posibilidades aún así siguen siendo infinitas. Ahorita, ¿cuáles tú crees que son estas aplicaciones que son las que están generando mejores resultados? Yo sé que hay, por ejemplo, en varias partes de Europa, sobre todo estas partes de captación de lluvia, también de agua. Y también esta parte como de la separación de residuos más inteligente. Pero ¿tú qué consideras que es lo que está dando mejores resultados a día de hoy? Uy, qué complicada pregunta, porque hay muchas cosas y son tantas que todavía no tenemos Esa diferencia. exactamente. Hay datos, hay muchísimos datos como nunca en la historia hemos tenido. Tenemos sensores en Claro. en todos lados. Tenemos muchísima información que todavía no logramos acomodarla, definirla, y que para eso también nos está ayudando la inteligencia artificial. La misma inteligencia artificial, Entonces, es un poco complicado dar una respuesta a eso, pero para allá vamos. Para allá vamos. Eso es lo importante. Es el ideal, ¿no? Sí. Y que al final también es como esta parte de quizás remontarnos un poquito igual, mitad del siglo pasado con la televisión, que al final la situación o el inconveniente no es la herramienta como tal, ¿no? Sino el uso que le estás dando a la misma. Entonces, ya mencionamos que sí tenemos esta parte de ir mejorando, ir proponiendo, ¿no? Nuevas estrategias, nuevas herramientas también. Pero ¿realmente tú crees que a día de hoy estamos dando nuestro 100% de uso de la inteligencia artificial con el enfoque en sostenibilidad o nos estamos quedando rezagados? No, yo creo que hay todavía muchísimo por hacer. Hay cosas que literalmente todavía ni nos imaginamos. Pero de las que sí nos imaginamos y las que sabemos, todavía nos falta un montón. O sea, sí podríamos explotar muchísimo más, hacer uso de los recursos, no solo los naturales, me refiero a los recursos tecnológicos Claro. que ya tenemos. Ahorita mencionaba, por ejemplo, hay sensores en todos lados. Bueno, esos sensores ya usando tecnología de 5G, que es muchísimo más rápido, eso alimenta a la inteligencia artificial. Entonces, no nada más la inteligencia artificial, es hacer uso de todos los recursos tecnológicos que tenemos a la mano para enfocarlo y sacar el mejor de los resultados, que todavía falta. Sí, no, y que al final creo yo que es una parte en la que quizá es igual un sesgo, ¿no? De la población en general, que es como
Como los mencionábamos al principio, literal, del episodio, el gran salvador o lo que viene a destruirnos, ¿no? Sí. Cuando realmente, como lo acabas de mencionar, la inteligencia artificial es una parte de todo lo que podremos definir como un ecosistema tecnológico, ¿no? Así es. Que pues igual se retroalimenta a sí mismo, como los sensores que acabas de mencionar. Y entonces, al final, bueno, tenemos que considerar, creo yo, que es un buen cambio de switch de mentalidad, el hecho de dejar de pensar la inteligencia artificial como la todopoderosa Así es. y pensarla como una parte de algo más grande. Es una herramienta más. Es una herramienta más, Nada más. exactamente. Sí. Y entonces, pues ahora sí que desprendiéndonos justamente de seguir como esta parte de la glorificación de la inteligencia artificial, el Foro Económico Mundial, no recuerdo si alguna otra entidad de ese calibre lo mencionó, que realmente todavía pues no tenemos como un retorno, ¿no? De Exacto. lo que se ha invertido en la inteligencia Creo que artificial. estamos lejos todavía. Exacto. Y entonces, ¿de qué manera? O sea, digamos que nos queda claro que es el futuro, pero teniendo como esta duda de este miedo constante o a lo mejor esta parte del no entender lo que era como lo que mencionábamos, ¿por qué deberíamos, así, tú como experto, cómo responderías a esta parte de decir, ¿por qué deberíamos seguir apostando por la inteligencia artificial como lo que nos va a apoyar a solucionar todo este tipo de situaciones, pues sí, digamos, ambientales, sociales, económicas? ¿Por qué deberíamos seguir apostando por la inteligencia artificial? Bueno, primero porque el tren ya salió y ahí está, y si no nos subimos, estamos fuera, ¿no? O sea, ya no estamos en el punto de decidir si lo debemos hacer o no. Más bien, estamos en el punto de decidir cómo lo debemos hacer. Y es donde tenemos que estar bien informados, tenemos que tener bien estructurado hacia dónde queremos ir, qué cosas queremos hacer. Y al final, como decíamos, es una herramienta más. Entonces, depende de nosotros qué uso le vamos a dar a esa herramienta. Entonces, sí, o sea, sí, la respuesta es sí tenemos que seguir apostando en eso, ya está, pero bien hecho, ¿no? Sí, no, y me gusta mucho cómo lo trata esta parte de, pues, el tren ya salió. ¿Te subes o no te subes? Y al Exacto. final, pues sí, como lo mencionas, ¿no? Tenemos que enfocarlo muy bien y me gustó mucho como dijiste esta parte de tenemos que hacernos las preguntas correctas para llegar a esas respuestas, ¿no? Pero es inevitable. Es Es inevitable. inevitable el hecho de, como, pues sí, podríamos mencionar quizá, a lo mejor, igual hay una parte del imaginario social que no entiende y dice, es una moda pasajera. O sea, es impensable. Creo que la moda pasajera puede ser los dibujitos que hacemos. Claro. Eso sí es moda pasajera, pero eso es una capita muy encima. Sí, o sea, eso lo más superficial Sí, de sí, la sí, sí, inteligencia artificial todo, generativa. todo lo demás realmente no es una moda. Eso ya llegó para quedarse y más vale que estemos preparados y más vale que aprendamos, lo usemos y lo usemos correctamente. Sí, no, y al final, si no, como mencionábamos esta parte de cuándo nace la inteligencia artificial, pues estamos hablando de una moda de más de Claro. 70 años, ¿no? Exacto. Entonces, pues qué buena moda como Sí, para quedarse ya tanto duró, tiempo. ¿no? Y entonces, como estábamos hablando igual de esta parte de el consumo tan, pues sí, ahora sí que tan caro de recursos energéticos que consume la inteligencia artificial, esta parte sobre todo de la huella de carbono, ¿no? Sí. ¿Quién consideras que es el responsable de intentar, pues ahora sí que reducirla? Tenemos como por un lado a los desarrolladores, que pues son los que entrenan los modelos, que se encuentran vías más efectivas, menos costosas, al consumidor, al final pues ahora sí que también encargarlo de que tenga una educación responsable de la inteligencia artificial, no solo ética, sino también pues responsable con el medio ambiente y con los recursos, ¿no? O con la parte de los gobiernos y que la parte que decíamos de las regulaciones, pero pues ya nos quedó en claro que esa parte es un poco más complicada. Sí. Pero desde tu perspectiva, ¿a quién le correspondería esa tarea? A todos. Todos somos responsables de esto. O sea, evidentemente, como dijiste, desarrolladores, bueno, claro, tienen que hacer su trabajo para hacerlo más eficiente para lograr que bajen el consumo. Pero yo creo que, o sea, si bien todos somos responsables, el consumidor final tiene una gran responsabilidad. Porque si bien hablábamos ahorita de los dibujitos, ¿no? Claro. No es algo que realmente necesitemos, ¿no? Esa sí es una moda pasajera. Y eso sí consume muchísima energía. Y el resultado es, ¿de qué nos sirvió? Claro. No sirvió de nada, ¿no? No, Entonces, aparte, digamos, es nuestra responsabilidad
pedirle cosas a la inteligencia artificial que reditúen en algo, ¿no? Por supuesto. Y aparte, digamos, haces tus 12 imágenes estilo, todos sabemos cuál, Ajá. y no nos gusta. Entonces le pedimos otros Otra. 2 y otros 2 y otros 2. Exacto. Y al final creo yo que también es esta parte de... Sí recae en nosotros, pero también tiene que estandarizarse una parte de cómo usarla de manera responsable y ética, ¿no? Correcto. Al menos puedo decir que en mi universidad hay un profesor que, si no recuerdo mal, en 2023, cuando literalmente fue el despegue de ChatGPT, Ujú. él y otro profesor, igual creo que de la misma universidad, realizaron un manual de usos, como, no me acuerdo bien del título, pero era como usos éticos y responsables Ujú. en cuanto a los trabajos académicos. Que decíamos, está bien, ya esto es un poco fuera de tema, pero creo que es igual importante mencionarlo por todo el ámbito universitario de quienes nos estén escuchando. Esta parte de decir, nadie, no vas a engañar a nadie diciendo que pediste un consejito o a lo mejor una checada en la redacción. Ya no el trabajo completo, obviamente, pero Claro. sí esta parte en la que a lo mejor involucras en 1 o 2 puntos a la inteligencia artificial y no tiene nada malo porque al final estamos hablando de que es una Es herramienta. una herramienta. Entonces nada más es como esta parte de, ok, nada más entonces conviértete en un usuario responsable y también con esta parte, pues sí, transparente y ética como estudiante universitario, decir, sí lo ocupé, pero lo sé citar Claro. y reconozco y no niego que me ayudó en esta parte, ¿no? Ya otra cosa es que nada más pues entreguemos el trabajo generado 100% por inteligencia artificial, lo presentes como tuyo, pues ya, ahí no, ¿no? Entonces es Totalmente. lo que estamos hablando de esta parte del estándar, ¿no? Y creo yo que al menos ese es un muy buen primer paso para al menos permear en la parte académica, ya, pues, pasito a pasito, ¿no? Porque al final también estamos hablando, como lo que mencionabas, pues sí, de los gobiernos, de los desarrolladores, pero es lo que debería ser, es el ideal, nada más que pues sí hay que reconocer también que pues tiene que haber tiempos para todo, ¿no? Exactamente. Y todos tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que dar nuestro tiempo, dar nuestro trabajo, dar nuestra atención para que esto pueda funcionar como debería de ser. Claro. Y entonces, ahora me gustaría preguntarte, ¿cuál consideras tú que son estos valores orientados a la sostenibilidad que deberían trabajarse con la inteligencia artificial? ¿De qué manera es ese enfoque? Sí, ese enfoque es un poco lo que platicábamos ahorita. Tenemos que hacernos las preguntas, bueno, te iba a decir, hacernos las preguntas correctas, sí, pero antes de eso tenemos que hacernos todas las preguntas. Todas Ya las que se después nos ocurran. llegaremos a las correctas. Claro. Pero tenemos que hacernos todas las preguntas, cuestionar, pero cuestionarnos también a nosotros en nuestra forma de consumir, en este caso la inteligencia artificial, ¿no? Pero con la forma en que consumimos cualquier cosa. Por supuesto. O sea, aplica exactamente lo mismo, ¿no? Tiene que salir de nosotros esa responsabilidad de decir, vale la pena usarlo ahorita para algo que Para no cualquier va a cosita, ser por supuesto. redituable socialmente, digamos, o en cualquier ámbito, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacernos esas preguntas, muchas. Y a partir de ahí encontrar las correctas. Y encontrar las correctas. Y ahora, partiendo así, ese pasito antes que es hacernos todas las preguntas, ¿qué crees que sea necesario o en qué escenario ves más probable que lleguemos ahí a hacernos esas preguntas? ¿Qué se necesita hoy para empezar a hacernos estas preguntas? Yo creo que puede ser paradójico lo que te voy a decir, pero necesitamos dar un paso para atrás y dejar de usar tantito la herramienta. Dar ese pasito para atrás para poder ver en perspectiva. Porque si no estamos inmersos ahí dando vueltas en lo mismo y formamos parte del problema. Entonces primero necesitamos alejarnos tantito y digo paradójico porque bueno, pues lo que habíamos hablado antes es úsalo. Ajá, sí, adéntrate, pero úsalo, salte tantito, úsalo, velo. O sea, no Sí, nada por más supuesto. aviéntate y listo, ¿no? Y que al final esos dos, ese dúo de acciones, literal es esta parte de también el uso responsable, ¿no? Creo que es como, pues sí, métete para que aprendas cómo es, pero salte también para que veas cómo es, pues literal las cosas sin la herramienta. Que Sí. al final, pues es lo que decimos, ¿no? Creo que me gusta mucho que concordamos en esa parte de que no es la todopoderosa ni el arma destructiva. No, no. Es una herramienta más y hay que aprender a usarla, ¿no? Y ahora me gustaría preguntarte, David,
una recomendación que a ti te gustaría, ahora sí que dejarle a la audiencia, quizá lo que te motivó a literal pues a dedicarte a esto o no, quizá una recomendación personal, algo que a ti te inspire, que esté relacionado con el tema, podría ser una película, un libro, una frase que hayas leído, un poema, una canción, absolutamente lo que sea, pero que tú digas, esta recomendación, hablando de estos temas, no de inteligencia artificial, puede ser de tecnología, lo que sea, pero pues sí orientado al tema que a ti te inspire. Uy, bueno, me inspiran muchísimas cosas y que me llevó a este camino, pues así como a muchos es un poco de suerte, pero siempre buscando lo que te gusta, ¿no? Siempre Claro. sí, la vida o las circunstancias te van moviendo un poco, pero siempre tienes que ir buscando lo que te gusta. Y hablando de este tema en particular, bueno, ahorita hay, o sea, recursos infinitos, podcasts como estos que valen muchísimo la pena. Hay uno, por ejemplo, del New York Times donde constantemente se habla de inteligencia artificial, todas las novedades. Es muy bueno si alguien quiere estar pues un poco empapado de cuáles son las nuevas cosas, porque como hablábamos al principio, semana a semana prácticamente van saliendo cosas nuevas, ¿no? Hay muchísimos cursos gratis, las universidades están dando cursos gratis para empaparse, para empezar a entenderla, de lo que hablábamos, aviéntate. Si lo haces con un curso avalado por una universidad que ya tiene todos estos rieles que hablábamos, que es un poco, bueno, pues un enfoque un poco ético, un enfoque ya estructurado, pues eso te va a facilitar mucho no aventarte y ahogarte, ¿no? Es aviéntate, pero cuidado, bien, con estrategia, con táctica, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahora es que tu recomendación es literal el conocimiento que puedan adquirir a través de los cursos o del podcast. Sí, totalmente. Qué maravilla. Pues sí, al final estamos hablando de que pues tenemos que ir nutriendo todas estas partes, ¿no? Entonces ya como última petición, David, si tenemos alguna duda, si tenemos algún comentario de que no, pues en el episodio yo también ya, no sé, a lo mejor yo escucho estos podcasts, David, ¿a ti qué te parecen? No, pues yo también ya los había escuchado. ¿Cómo te podemos contactar? Con mucho gusto, me pueden contactar en mi cuenta de LinkedIn. Ahí, además, como yo trabajo mucho con inteligencia artificial enfocada en empresas, entonces ahí hablo mucho sobre eso. También ese es otro tema súper interesante porque es muy diferente la inteligencia artificial normal, digamos, normal entre comillas, a la empresarial. Sí, no, y que al final, sí, te digo, por nosotros hablamos aquí 12 episodios, sí. Nos aventamos una temporada completa. No, pero David, quiero agradecerte mucho por tu tiempo, por esta conversación tan, pues sí, creo que fue muy amena, muy agradable. Me quedo con muchas cosas de las que tú mencionaste. Creo que fue una práctica muy fructífera, la verdad. Pero lo mejor, espero que te quedes con muchas dudas. Claro, no, por supuesto. Al final, pues era lo que mencionaba, ¿no? La duda más simple, puede cambiar cualquier cosa, claro, ¿no? Entonces, espero, bueno, tienes aquí una invitación abierta por si en algún momento puedes regresar para seguir hablando de este tema que de verdad es muy complejo, muy largo, muy extenso, pero creo yo que con esta tanda de 2 episodios abarcamos al menos así una migajita, es una probadita, la migajita necesaria para, pues sí, ahora sí que generar tema de conversación. Entonces, pues ahora sí que te agradezco mucho tu tiempo y que sepas que aquí tienes un espacio para... en el que esperamos que regreses. Con gusto, favor. Yo vengo a platicar con ustedes. Muchas gracias, David. Y ahora sí, pues saben que pueden seguirnos en nuestra playlist fijada aquí en nuestro canal de YouTube, en Microacción, del micrófono a la acción. Todas nuestras redes sociales están en la parte de la descripción, pero también saben que pueden enviarnos un correo al mail del contacto @ergonomic.com o escribirnos un WhatsApp al número 55 13 82 38 47. Mi nombre es Alan Betanzos. Llegamos al final de esta pequeña tanda. No es la final, pero pues es la que abre el espacio de la inteligencia artificial aquí en Microacción. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté esta conversación. Y pues ahora sí que no se pierdan este y ninguno de los episodios de la segunda renovada temporada de Microacción. Los esperamos en los siguientes episodios. Adiós. Microacción. 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 El podcast de
de la revolución. Paso a paso, día tras día, tú con tu esfuerzo la tierra respira. Cada pequeño acto una gran misión, juntos en esto con una sola visión. Escucha, actúa, es el momento, tu voz resuena como el viento. Oh, oh, oh. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Ideas que vuelan, semillas que van creciendo fuerte, no van a parar. Tú eres el héroe de esta narración. Con pequeñas acciones cambias la situación. Levanta la voz, es tu elección en cada paso. Escucha, actúa, es el momento, tu voz resuena como el viento. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Microacción, microacción, microacción. El podcast de la revolución. Con pequeñas acciones, un gran corazón. Juntos somos la solución.